le di grabar, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a grabar. Bueno, entonces vamos a dar la clase de dismorfología. Aquí sí vienen varios conceptos que sí tienen que saber y ahorita vamos a ver también, déjenme buscar, transiciones. Vamos a ver la introducción a la dismorfología, que sí es un tema que tienen que ustedes que manejar porque pues, tienen que hacer exploración física en los pacientes y hay que saber qué es lo que se describe, ¿no? También una parte de dismorfología la vamos a ver cuando veamos la exploración física en los pacientes con alteraciones del desarrollo sexual. Vamos a ver que toman ciertos nombres porque muchos de los genitales que vamos a ver en estos pacientes pues, son ambiguos y al final no vamos a determinar al nacimiento, o muchos de estos pacientes no determinamos el sexo al nacimiento. No sabemos, y hay que saber abordar este tipo de pacientes tan complejos. Pero primero, esta parte de dismorfología general. La dismorfología es una de esas cosas que hace más frecuentemente el médico genetista. Otros que utilizan mucho la dismorfología son los médicos pediatras, en particular los neonatólogos. Ajá. Pero en general los pediatras y los genetistas utilizan mucho la parte de la dismorfología. Esta es una rama de la genética clínica que estudia las anomalías morfológicas en el ser humano. Básicamente que nosotros lo que tenemos que entender son los diferentes mecanismos del desarrollo que nos llevan a esas dismorfologías y que todo esto va a estar en la historia clínica del paciente. ¿Qué impacto tienen los defectos congénitos? Este más o menos es tomado del libro que les dimos de base, que es el de Genética Clínica del Castillo. Ya hay una nueva edición, pero todavía no hubo muchos cambios en general, entonces pueden usar la edición del 2012 o la edición que salió hace como 2, 3 años. Bueno, en los abortos espontáneos de primer trimestre, las malformaciones congénitas o productos con malformación congénita que se obtienen por aborto, entre el 80 y 85% tienen defectos congénitos al nacimiento. En el segundo trimestre, 25%. Ya al nacimiento podemos tener una anomalía mayor o un defecto congénito mayor, es decir, aquellos que van a afectar la calidad de vida entre el 2 al 3%, es decir, más o menos la incidencia de defectos congénitos es de un 3%. Evidencia posteriormente ya subió aquí hasta el 7%, es decir, aquellos que no se habían notado como un pequeño soplo en el corazón, que no se detectó muy bien al nacimiento, pero que posteriormente la mamá se da cuenta, lo lleva al cardiólogo y detectan una malformación congénita cardíaca que pasó desapercibida en ese momento, por ejemplo. Entonces, esta ya cambió, es hasta 7% lo que podemos encontrar de defectos congénitos y de posterior al nacimiento, porque actualmente, recuerden, la cartilla de vacunación pues evolucionó y ahora es una cartilla de salud donde vienen tamices como el tamiz cardíaco, por ejemplo, que es uno de los más nuevos. Se hace un tamizaje también de errores innatos del metabolismo y el tamiz auditivo, ¿no? Que son como de los que integran ya esta nueva cartilla de salud, que ya no es como tal solo de vacunación. Las anomalías menores pueden detectarse hasta el 15%, son aquellas que no van a alterar la vida o la calidad del paciente o la figura del paciente. Actualmente muchos pacientes hacen más evidente que una anomalía mayor también puede ser aquella que causa alguna alteración física que causa una alteración de la percepción de una persona. Por ejemplo, una malformación en cara, que no sea importante para la funcionalidad, pero a lo mejor sí para la calidad de vida de ese paciente. La mortalidad perinatal, pues si tenemos defectos congénitos de forma perinatal, la mortalidad puede ser hasta del 25%. En el primer año de vida, 25%, y en el primer al noveno año de vida, 20%,
y la mortalidad de los 10 a los 14 años, 7.5%. ¿Cuál es la etiología o la causa de estos defectos genéticos? Que diga congénitos, perdón, congénitos. Los congénitos tienen una base ya sea genética, ambiental, los embarazos múltiples o desconocida. Los embarazos múltiples tienen un riesgo aumentado de tener un defecto congénito. Esto puede ser por el espacio, fuerzas mecánicas o simplemente porque son dos individuos formándose al mismo tiempo. En dado caso, el riesgo para un producto único vivo es 3% y para los embarazos múltiples puede subir hasta el 10%. Desafortunadamente, pues sigue siendo un alto porcentaje, desde el 40%, su causa puede ser desconocida. Ambientales, ustedes lo van a ver como enfermedades maternas, uteroplacentarios, por algún químico o exposición a radiación o algo que tomó la mamá, por ejemplo, no sé, la focomelia que se dio en algún tiempo en Europa, que fue por tomar talidomida, ¿no? Es uno de los ejemplos clásicos que tenemos de medicamento teratógeno. O aquellos, por ejemplo, que están en tratamiento de acné la mamá o la paciente y se embaraza y nacen con defectos congénitos los bebés. Las enfermedades maternas, de las enfermedades maternas que más malformaciones congénitas causa es la diabetes materna. Suben muchísimo las malformaciones en general en el producto. Otra enfermedad que puede causar malformaciones o alteraciones del desarrollo son, por ejemplo, la epilepsia. Y otros que se asocian, por ejemplo, a síndrome alcohol fetal, las mamás que toman alcohol o que sufren de alcoholismo y que durante el embarazo lo mantienen el alcoholismo, pues pueden tener hijos con síndrome alcohol fetal. En la parte de la genética o de las causas con causa genética están las cromosómicas de origen monogénico, es decir, un gen es el culpable, o multifactorial, que es donde cae la mayoría, por ejemplo, labio paladar hendido, defectos de tubo neural. ¿Qué le vamos a hacer a estos pacientes? Estas son cosas agregadas que se tienen que poner en la historia clínica si encontramos un paciente con malformación congénita. Primero, los antecedentes familiares, la edad de los progenitores al nacimiento y el estado de salud, otros familiares afectados, abortos múltiples como óbitos, consanguinidad, comparación de características fenotípicas, es decir, alguien más en su familia se parece a su bebé. Entonces, para eso necesitamos fotos de los padres cuando eran más o menos a esa edad, o si hay alguien que se parezca a ellos, o ellos son los únicos que tienen ese fenotipo en particular. De los antecedentes prenatales, pues sí es producto único o múltiple. Recordemos que los múltiples tienen más riesgo de una malformación congénita. La duración de la gestación, muchas alteraciones cromosómicas o malformaciones congénitas se asocian a partos pretérminos. Si se expuso a teratógenos la mamá, qué enfermedades tenía la mamá durante el embarazo, si hubo hemorragias, fiebre, alguna toxemia, o si se expuso a TORCH, por ejemplo, movimientos fetales, si por ejemplo están muy lentos, disminuidos o son aumentados. La cantidad de líquido amniótico. La cantidad de líquido amniótico, recuerden que, por ejemplo, el aumento del líquido amniótico hay que hacer búsqueda de malformaciones renales. Resultado de procedimientos de diagnóstico, por ejemplo, un ultrasonido 2D, estructural más marcadores séricos y a lo mejor se hizo una amniocentesis, también hay que anotarlo. Los perinatales, si hubo complicación en partos cesáreas, qué presentación tuvo ese producto, características de la placenta. La placenta y las membranas también nos hablan mucho de ese producto. Si hay muchas calcificaciones, o preeclampsia, por ejemplo, entre las enfermedades maternas, preeclampsia, una de cada 15 pacientes con preeclampsia puede tener su bebé. La preeclampsia se desarrolla porque el bebé trae un error innato del metabolismo. Entonces a toda paciente con preeclampsia se debe de sugerir fuertemente un tamiz metabólico neonatal amplio. Después el estado de adaptación neonatal, ¿qué tal le fue con el Apgar, Silverman y la antropometría?
Recuerden que Apgar no es con mayúsculas, es solamente la primera A mayúscula, porque Apgar es el apellido de la persona que lo describió. Entonces no es Apgar con mayúsculas, porque es un apellido. La evolución neonatal de ese pacientito se alimentó, tiene hipotonía a lo mejor y se le escurre la leche y no puede alimentarse adecuadamente. Alguna anomalía que sea evidente como un paladar hendido importante, bilateral, si tuvo complicaciones durante su estancia perinatal, antecedentes postnatales, su crecimiento, perímetro cefálico, peso, talla, desarrollo psicomotor, el estado de salud general. Hubo progresión o no de algún problema, es decir, por ejemplo, se puso taquipnéico y después se puso azulito, tuvo mucha cianosis, todo eso importa. Y si se detecta alguna otra anomalía, si ustedes encuentran una anomalía congénita, hay que buscar más, siempre. ¿Cómo se aborda a estos pacientes? Bueno, primero, ustedes ya realizaron muy bien su historia clínica y su exploración física. Ahora hay que ver el inicio prenatal o el inicio postnatal. Al inicio prenatal se detectó un defecto primario único o múltiple. O en el postnatal se encontró algo genético, ambiental o a lo mejor todavía es desconocido. De estos dos primarios únicos vamos a tener la malformación, la deformación, la disrupción y la displasia. Son conceptos que sí pueden venir en su examen, por supuesto. De las anomalías múltiples, pues está en la definición de síndrome, secuencia, asociación, espectro y defecto del campo del desarrollo. Que es cuando son dos o más, y esos son múltiples. ¿Qué es una malformación? Una malformación más o menos es del 2 al 3% de los recién nacidos vivos tienen una malformación. Es una consecuencia de un defecto intrínseco del desarrollo en un órgano. Parte de o de una región corporal particular debido a la morfogénesis incompleta, que puede ser redundante o aberrante. Redundante puede ser, por ejemplo, un dedo extra, ¿no? O aberrante una sindactilia, que es una separación incompleta de dos deditos, por ejemplo. La mayoría de las malformaciones pues, son multifactoriales. La semana más peligrosa para el desarrollo de estos es la semana 8 de gestación. El riesgo de recurrencia del 2 al 5% aproximadamente. Si tienen una paciente que ya tuvo un hijo con, alguna malformación congénita, puede ser que su riesgo para ella sí está aumentado de tener otro hijo con malformación congénita. Para esta clasificación, pues son por morfogénesis incompleta, morfogénesis redundante o morfogénesis aberrante. La incompleta, pues, por ejemplo, es la falta de desarrollo de alguna fosa nasal o narina, agenesia renal o una rotación incompleta como una malrotación intestinal. De morfogénesis redundante, pues puede ser la polidactilia, que es un dedito extra, un apéndice preauricular, que es como una bolita de carne allí en la orejita. Eso es una malformación congénita de morfogénesis redundante. O aberrante, por ejemplo, una glándula tiroides mediastinal o un vaso en otro lado donde no debe de estar, un vaso ectópico. Esas son las aberrantes. A ver, después de la definición, díganme qué podría ser este. ¿Es un síndrome de Pato? No. En cuanto a las malformaciones y las definiciones que dimos, morfogénesis incompleta, morfogénesis redundante, aberrante, esta que sería que tienen aquí. Sería una malformación, pero de tipo morfogénesis incompleta. Que es de cierre incompleto, labio y paladar hendido en este caso, un labio hendido. No conocemos cómo está el paladar, pero seguramente que sí está afectado. Esta, por ejemplo, bueno, aquí les voy a ayudar un poquito, es una sindactilia. Sería una malformación, pero de tipo morfogénesis redundante. Vamos a ver, aquí tenemos el acordeón.
sindactía, que es una separación incompleta de la morfogénesis incompleta. Y aquí tenemos, cuenten los deditos y cuál sería la alteración. Sería un dedo de más, sería una polidactilia. Exactamente, muy bien. Esa es la redundante entonces, ¿no? ¿Cuál es su nombre, doctora, para su participación? Soy Rubí Centeno. Rubí. Ah, ok. Ya tiene el 10% de sus participaciones. De las deformaciones, pues más o menos es alguno. Ah, los que han participado me dan sus nombres para que yo los ponga en la lista y darles el 10% que corresponde de su calificación. Ujú. Doctora, Sí. en la diapositiva pasada, la última imagen, ¿qué es? ¿Es micrognatia? Ay, perdón, no les pregunté. Ay, una disculpa. Este bebé tiene una microcefalia. Ujú. Se ve la frente huidiza, se ve como más chiquito, ¿no? Y esto es una malformación, pero recuerdan que les dije que tomábamos en cuenta el diámetro longitudinal y transversal y que inclusive los niños con trisomía 18 pues podían tener esto, que era la dolicocefalia. Ujú. La microcefalia, por ejemplo, es un tipo de hipoplasia que es de morfogénesis incompleta. Entonces, estas son malformaciones también. Sí, una disculpa, no lo describimos, perdón. Entonces, las deformaciones se presentan más o menos del 1 al 2% de los recién nacidos, perdón, y es una alteración secundaria en la morfología o posición de una estructura. De hecho, esta sí es, pero de deformación, porque se deforma de cierta forma el cráneo aparentemente aquí sí, lo que tenemos aquí es como una alteración de la orejita. Ujú. Ese es, aquí tiene como una piel ligeramente redundante y aquí una micrognathia, tiene dos cosas. Y esta, pues, esta es una deformación, pero también tiene una micrognathia, que no está bien desarrollada digamos, el mentón. Entonces, la micrognathia también es una hipoplasia, que es el caso de este pacientito. Y esta es una deformación. Y este sí, o sea, el cráneo es más pequeñito. Entonces, pues, ¿por qué son las deformaciones? Pues pueden ser factores mecánicos principalmente que pueden dar una malformación, pueden ser malformativos propiamente o funcionales que van a estar desarrollándose durante el desarrollo fetal durante mucho tiempo. Estos sí pueden ser reversibles postnatalmente, como por ejemplo el pie equinovaro, que es por una malposición durante el embarazo de la paciente y que sí puede corregirse de forma postnatal. Las deformaciones pues pueden hacer que se pierda la simetría, hay una alineación alterada, una posición anormal o hay una alteración en la configuración. Las deformaciones se van a clasificar en intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son por un defecto estructural o patología, es decir, posicional, de la posición. Las extrínsecas, pues es una alteración en el medio ambiente del feto, del producto, que nos van a dar deformaciones posturales, como el pie equinovaro, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos de estos deformaciones? La dolicocefalia que vimos en la diapositiva pasada, que ahí está una deformación junto con dos malformaciones. La plagiocefalia, la facies plana, la deformación nasal, es decir, la nariz está completa, pero está deformada, está alterada su morfología. Micrognathia también da una cierta deformación. Algunas cosas se pueden sobrepolar en cuanto a las definiciones. El tórax, pues a lo mejor podemos tener un tórax en guilla, es decir, que está como sacado, como si estuviera hacia afuera, y el pecho excavado, que es como un pecho hundido. De las extremidades podemos tener luxación de cadera, torsión tibial, pie equinovaro o taloval. Si ustedes ven aquí, por ejemplo,
Las líneas, estas líneas son las que normalmente las usan para visualizar si hay alguna alteración o no en la cadera, son como imaginarias, donde si está muy salido lo que es ¿cómo se llama? La cabeza del fémur, de donde está la fosa y esta fosa que está aquí ilíaca, entonces podemos decir que la cadera está displásica. Este bebé tiene una tortícolis, que es una malposición del cuello, y esta es la plagiocefalia, que si ven, solo es como que está deformado el cráneo hacia un lado. Cuando es una verdadera plagiocefalia, no hay una compensación acá, es decir, esta sí es una plagiocefalia verdadera. Cuando es a lo mejor por alguna alteración secundaria y que es causa como si fuera una compensación, es decir, como aquí veríamos como si algo botara un poquito en la frente y este como chipote. Esto es una plagiocefalia. Ahora la disrupción igual es de 1 a 2% de los recién nacidos lo puede presentar. Este va a ser por factores extrínsecos del desarrollo, en especial los vasculares, anoxia, infecciones, radiación y mecanismos que condicionan algún bloqueo o interrupción de un proceso normal de formación de algún órgano, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario o fetal. Hay una pérdida de tejido o de pérdida tisular, diferenciación aberrante entre tejidos contiguos o una formación incompleta con la consecuente interrupción o destrucción total o parcial de una región corporal. ¿Cómo cuáles? Aquí, por ejemplo, estas disrupciones, la disrupción de bandas amnióticas, que pueden incluso amputar miembros completos, o estos que son bandas. Este se conoce como bandas amnióticas, es decir, se desprende, por ejemplo, pueden estar realizando un procedimiento para tomar líquido amniótico, la membrana no está bien adosada y entonces la membrana suelta como hilitos y puede llegar a ser este tipo de señales de que estranguló ese órgano. Esta información de este dedo estaba totalmente normal, se iba a formar ese dedito, pero al hacer ese procedimiento se desprendieron bandas amnióticas y amputaron este dedo y dejaron, por ejemplo, estos anillos de bandas amnióticas en otro dos. Esta es una porencefalia, por ejemplo. Es una disrupción. Puede ser por un quiste, puede ser por factores que son extrínsecos y que evitan el adecuado desarrollo de un órgano. La gastrosquisis, por ejemplo, que también es una disrupción porque el intestino se queda o se desarrolla por fuera. ¿Qué son las displasias? Bueno, la displasia es una organización y función tisular anormal que puede ser localizada o generalizada. Y aquí tenemos 3 definiciones: aplasia, ausencia de proliferación celular; hipoplasia, proliferación celular insuficiente; hiperplasia, proliferación celular excesiva. La displasia, por ejemplo, ejemplos de displasia son los hemangiomas capilares que podemos tener en los bebés, que pueden ser parte de un síndrome, por ejemplo. Pueden ser parte de síndromes más complejos. Entonces tienen que mandarlos, hay que hacer búsqueda de otras malformaciones congénitas. De las más frecuentes de displasias, por ejemplo, la estenosis pilórica, que es este píloro que tiene un sobredesarrollo, y esto es una displasia, es un crecimiento anormal de ese tejido. Y que evita que cuando el bebé come pueda pasar al intestino y le da muchísimo reflujo. De los defectos congénitos tenemos estos, de los únicos, que pueden ser primarios en la embriogénesis o histogénesis, y los defectos secundarios que afectan el desarrollo normal. Ya vimos entonces, malformación y displasia son primarios de la embriogénesis y que afectan el desarrollo, que son secundarios y que sí nos van a afectar el desarrollo, son la deformación y la disrupción. Y vamos a entrar con los que son 2 o más. Los síndromes son patrones de anomalías múltiples que están relacionados a una etiología común. Ya vimos, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome por deleción 22q11, el síndrome por trisomía 21, el síndrome de Turner. Todos esos son, por ejemplo, cromosómicos. Monogénicos podría ser síndrome de Marfan, por ejemplo.
y los teratogénicos, que son secundarios a algún teratógeno, como por ejemplo el alcohol, síndrome de alcohol fetal, que tienen como cierto acúmulo de ciertas malformaciones o alteraciones con las que nace el bebé o nace el paciente, y que todas juntas nos hacen un síndrome. Por ejemplo, síndrome Prader-Willi, que es un síndrome monogénico generalmente o por disomía uniparental, que es de herencia no clásica. Trisomía 21, que ya vimos que es cromosómico, pero podría ser por trisomía libre, translocación, mosaico o duplicación de la región, de alguna región, por ejemplo, de completa o incompleta, pero que abarque la región del cromosoma 21. O síndrome de Marfan, que también es monogénico. Las secuencias. Estas son como cascadas de eventos secundarios a una alteración inicial primaria que es resultante de cualquiera de los defectos únicos, ¿no? Por ejemplo, la secuencia de Potter es una de ellas. Las secuencias pues, pueden ser por una malformación, deformación, disruptiva o displásicas. La secuencia de Pierre-Robin, por ejemplo, que empieza por una alteración del paladar, que al dar una alteración del paladar también da micrognatia, que tiene problemas respiratorios secundarios a esa malformación, y que, por ejemplo, aquí tenemos otra que es la de Potter. La de Potter aparece por una agenesia o disgenesia renal, una alteración renal propiamente. Esto va a causar una alteración renal. Entonces, está reducido por esa alteración renal, que puede ser una obstrucción urinaria más la agenesia renal propiamente, se reduce la cantidad de orina que produce el bebé. Hay un oligohidramios, que esto va a ser crónico. Entonces, pues vamos a tener hipoplasia pulmonar por el mismo oligohidramios, que esto es normalmente por lo que fallecen. Y el mismo oligohidramios le da este posicionamiento de los pies, que es una dislocación de tal y pies, no sé, puede ser, dependiendo de la severidad, puede ser, por ejemplo, ¿cuál de todos es como frecuente también en ellos, además del talipes? Equinovaro, por ejemplo, por el mismo oligohidramios. Y nos va a dar también una serie de alteraciones faciales, pero son también secundarias a ese síndrome de Potter, que empieza inicialmente todo por una alteración renal. Las asociaciones son esas que tienen un patrón de anomalías múltiples idiopáticas, no sé, de la blastogénesis, que se presentan juntas con una frecuencia mayor a lo esperado, es decir, no sabemos exactamente por qué se presentan juntas, pero se presentan juntas con mayor proporción de lo que podríamos esperar para la población en particular. Combinan de dos o más malformaciones congénitas mayores de sistemas diferentes que se presentan de manera simultánea en un mismo individuo, las que se encuentran asociadas con una frecuencia estadísticamente más significativa. Por ejemplo, entre estas tenemos Bacter, que es defectos vertebrales, atresia anal, cardiopatía, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, alteraciones renales o displasia radial, anomalías de miembros, de extremidades, y Bacter H para hidrocefalia. Se han descrito algunos genes para Bacter, y por los que algunos síndromes de Bacter, pues sí, asociación Bacter, pues sí han tenido como consecuencia en una alteración monogénica. El espectro, pues comprende todas estas entidades con múltiples anomalías que muestran una gran variación clínica. Por ejemplo, es FAP o EFAP, espectro facio-auriculovertebral. El espectro facio-auriculovertebral es una alteración del segundo arco braquial, que principalmente va a dar afección a la parte de las orejitas. Pueden tener una malformación. Esto es, por ejemplo, que es como esas carnosidades de las que habíamos hablado anteriormente. También es de tipo malformativo y que va a dar alteraciones principalmente
a la mandíbula, que pueden presentarse como alteraciones del paladar, por ejemplo, y en general son alteraciones que abarcan el segundo arco braquial. Y además, este espectro se asocia también con malformaciones de vértebras y renales principalmente, aunque pueden tener también gastroenterológicas. Los defectos de campo de desarrollo. Estas son alteraciones en la unidad embrionaria en la que el desarrollo de la estructura compleja es a partir de sencillas. Se determina y controla con relación al espacio y tiempo de manera coordinada, sincrónica y jerárquica. De aquí vamos a tener dos definiciones diferentes. Monotópico y politópico. Los monotópicos son, por ejemplo, los que involucran estructuras continuas y los politópicos van a abarcar estructuras anatómicas distantes que componen mecanismos de control en su desarrollo. Monotópico, por ejemplo, la holoprosencefalia. El defecto es un defecto central del desarrollo del cerebro, que el cerebro, si ustedes recuerdan, pues es como si fuera una masa y se va dividiendo poco a poco en los dos hemisferios. Si esto no termina de diferenciarse en los dos hemisferios, se llama holoprosencefalia. Hay un espectro de holoprosencefalia, entonces como es un defecto de esa línea media, va a estar afectando a las estructuras más cercanas, como por ejemplo aquí, que los ojos están más juntos y que definitivamente aquí no hay desarrollo de las narinas y hay alteraciones del paladar y el labio. Entonces, esto es un espectro de holoprosencefalia. Lo mínimo del espectro de holoprosencefalia es, por ejemplo, un incisivo único. Y lo más grave, pues, es, por ejemplo, una ciclopía más una holoprosencefalia completa o un cerebro alobar totalmente. Los politópicos, por ejemplo, el síndrome ulnar mamario, que es como ese síndrome que va a afectar, el defecto primario es en una región y que se afectan otros que en teoría están más alejados. Vamos a tener otras definiciones como la atrofia, hipotrofia, hipertrofia y distrofia. La atrofia es una degeneración celular, es decir, ese tejido estaba sano y de repente empezó a tener una contracción de ese tejido o reducción de tamaño, por ejemplo. Una hipotrofia es un fallo en el crecimiento, es decir, iba creciendo bien, pero dejó de crecer. O una disminución propiamente del tamaño, tejido u órgano afectado. Y la hipertrofia, pues es ya un aumento del tamaño de esa célula y el aumento del tejido u órgano afectado secundario al aumento del tamaño de esas celulitas. La distrofia se refiere ya a una alteración en el crecimiento celular o tisular, que puede ser, por ejemplo, por la desnutrición o hay un grupo de enfermedades que se llaman distrofias musculares, que es que el músculo pues tenía todo ese potencial para crecer normal, pero tiene alteraciones importantes y que le causan distrofia al paciente. Entonces, el defecto congénito mayor y menor, ¿cuál es el mayor? El mayor compromete la vida o la función del paciente. La menor, pues no tiene implicaciones médicas importantes, pero a veces es importante para la integración diagnóstica y este puede subir su porcentaje hasta el 15%. Por ejemplo, un PIT, que serían esas bolitas de carne, o los hoyuelos, por ejemplo, que son como hoyitos alrededor de la orejita, pues también esos son defectos menores. Estos son defectos congénitos mayores, el labio y paladar hendido, en este caso bilateral, las cardiopatías congénitas, como la tetralogía de Fallot que compromete la vida, o este es un defecto de tubo neural, por ejemplo. Los menores, pues es el cubitus valgus, que nada más es como una pequeña alteración entre el radio y el húmero. Por ejemplo, un prepucio redundante, o por ejemplo, en este caso, cuando no pueden estirar los deditos, ese también podría ser una alteración, pero es un defecto menor. ¿Qué otra cosa podría ser? La heterocromía del iris, que la heterocromía del iris pues nos sirve como indicativo para hacer un diagnóstico, pero no necesariamente nos va a causar algún problema. Y bueno, muchas gracias. Doctora, y por ejemplo, la